Hola, buenas tardes. Estamos en Buenas el tardes. segundo programa, estamos en el segundo programa de nuestro canal Virgen María y hoy vamos a entrevistar a Marcos Jiménez. Marcos Jiménez es profesor de religión católica, de religión vaya, en un colegio público en Guadalajara y vamos a tener la conversación un poco alrededor de esto. Pero primero del todo, no sé si quieres presentarte un poco más, Marcos, hablarnos un poco de tu trayectoria o algo así. Fenomenal. Bueno, me presento para los que no me conozcan. Me llamo Marcos, soy profesor de religión católica de ESO y bachillerato en dos institutos en Guadalajara, capital, en España. Mi vocación siempre ha sido la educación, ¿no? Pero sobre todo, pues, la educación integral, ¿no? O sea, no solo transmitir conocimientos técnicos, sino ayudar a los jóvenes a crecer como personas, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, la religión, pues, me ha permitido precisamente eso, ¿no? Acompañarles en un camino en el que no solo adquieren cultura, sino que también se abren a valores humanos y espirituales que les ayuden a entender quiénes son, ¿no? Y hacia dónde van principalmente. Muy bien. ¿Y qué es lo que te motivó un poco a ser profesor de religión? ¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar a serlo? Bueno, mi camino al final es una propia experiencia de fe, ¿no? Es verdad que en un momento determinado sentí esta llamada, ¿no? Y este gusto por enseñar religión, ¿no? Yo primeramente hice magisterio y bueno, pues lo que me motivó a ser profesor de religión es que todo el mundo me decía, no, sácate la DECA, ¿no? Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, lo que era la antigua DEI. Y bueno, pues yo tenía claro que me la iba a sacar. Más que nada, la gente se la sacaba por ampliar sus opciones para dar clases en los colegios concertados y privados, ¿no? Pero para mí era una inquietud que tenía. Entonces, a través de esa especialidad, pues igual que hice la de inglés, pues es una especialidad, pues ya se abrieron nuevos frentes y ya es verdad que sí hubo gente que ya me dijo, oye, tienes un perfil muy bueno para estudiar teología, por edad, por un poco ese bagaje, ¿no? de vida y tal. Y fue un poco lo que me motivó, ¿no? El transmitir a la gente joven, a adolescentes, bueno, intentar conectar con ellos, que no es fácil, pero y enseñarles pues simplemente lo que dice el Evangelio, ¿no? Lo que dice la Iglesia y mi experiencia pues en la Iglesia, ¿no? Mi vivencia. Esto no es una catequesis, no es algo distinto. Sí, efectivamente, es algo distinto. Muy buena pregunta. No se puede confundir lo que es una catequesis con lo que es enseñar clase en un instituto, ¿no? Al final no es adoctrinamiento, por supuesto, es transmisión de valores, cultura, ¿eh? A través de, bueno, desde nuestra propia historia hasta obras de arte, en fin, un sinfín de opciones. Porque la religión abarca muchísimo también, ¿no? Sí, efectivamente. Principalmente son valores, vivencias, dudas, cosas del día a día que, bueno, pues desde un prisma cristiano, pues lógicamente los alumnos pues pueden encontrar pues una respuesta, ¿no? A muchas preguntas que tienen y a muchas inquietudes, desde luego. ¿Y qué significa a ti enseñar religión hoy en día en un colegio público? ¿Qué diferencia hay con los privados o concertados? O, bueno, desarrolla un poco Bueno, todo esto si quieres. para mí es un reto y una oportunidad, ¿no? Un reto porque en un centro público conviven alumnos de diferentes sensibilidades, creencias, culturas. Hay que saber presentar la fe católica desde un punto de vista respetuoso, ¿no? Abierto, dialogante. Pero bueno, también es una oportunidad enorme, ¿no? Porque muchos de esos alumnos quizás nunca estarían en contacto con el mensaje cristiano si no fuera por la escuela, ¿no? Entonces, Mm. enseñar religión en un centro público significa ofrecer a todos, creyentes o no, una llave para aprender de nuestra cultura, nuestra historia y también para abrirse pues, a la dimensión espiritual, ¿no? De la vida. O sea, es básicamente, según lo veo yo, un servicio a la sociedad, ¿no? Porque ayudas a formar personas, ciudadanos conscientes, críticos, más humanos. ¿Y crees que para muchos de ellos lo has dejado caer un poco es quizás la única oportunidad que van a tener en mucho tiempo, han Sí. tenido de llegar a la Mm. religión? Tristemente sí. De hecho, mira, se da la tesitura de alumnos que no saben muy bien si vienen o no vienen y va a ser la única opción que escuchen hablar a Dios, ¿no? Porque en su casa no lo escuchan, no van a ningún tipo de parroquia ni de iglesia, por lo tanto, ni misa ni nada. Por ejemplo, estaba acordándome de una alumna de cuarto de la ESO que decía, es que yo no sé si estoy aquí apuntado, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues siéntate y si te gusta la clase, pues te quedas, ¿no? Bueno, pues estuvimos hablando de un montón de cosas interesantes para ellos, las ECMs, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte.
Y cuando acabó la clase me dijo, a mí esto me interesa, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una forma de acercarles, pues, todo lo espiritual, ¿no? Que haya parte de lo tangible, ¿no? De la persona y demás. Que son, porque son unas edades un poco particulares, ¿no? Y también con alguna diferencia entre la ESO, el bachillerato y demás. Sí, Entonces se enfrentan a una problemática normalmente distinta a la del adulto, ¿no? ajá, En así cuanto a la es. fe. Claro, al final tienes una amalgama de edades importantes, porque tienes alumnos desde 12 años, primero de la ESO, hasta alumnos que primero de bachillerato que han repetido y son mayores de edad, ¿no? Entonces, lógicamente, no puedes abarcar los mismos temas ni de la misma manera, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es un poco según currículo y, bueno, pues ir acoplando un poco aquellos contenidos que les pueden llamar más la atención, ¿no? Sobre todo, y acercarles, pues, esas realidades que más anhelan, ¿no? Y más quieren. Ujú. ¿Qué les dirías a las personas que opinan que en la enseñanza pública no debería existir la religión como materia? Bueno, pues realmente es una pregunta muy buena y es una pregunta que por desgracia he sufrido y sufro bien. Bueno, yo al final, ante la libertad, ¿no? Sobre todo suelo decir que eliminar la religión de la enseñanza pública sería empobrecer la formación de los jóvenes, ¿no? Porque al final la cultura cristiana lo empapa todo, ¿no? La escuela, en mi opinión, debe ser un lugar plural, ¿no? Por todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Están presentes no solo la material, sino o sea, también la dimensión espiritual, ¿no? La religión forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras raíces. Además, la asignatura es voluntaria. Los padres y los alumnos eligen libremente cursarla, ¿no? Quienes critican la presencia a veces olvidan que no se trata de imponer nada, como tú decías antes, no es una catequesis, sino de ofrecer un espacio, sobre todo de conocimiento, ¿no? De reflexión, de valores, que al final enriquece a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que quitar la religión sería quitar a los jóvenes una parte esencial de su herencia cultural y espiritual. Y en tu experiencia en la pública, ¿crees que se trata ya de un tema de respeto a minorías incluso? O sea, el cristianismo como o el catolicismo como una minoría social en este momento, en este No, ámbito. no, lo que pasa es que sí es verdad que hay pues muchas otras culturas, ¿no? La cultura musulmana. Eh, y al final, por ejemplo, también hay otras, ¿no? O sea, hay gente de otras etnias. A ver, yo, por ejemplo, tengo alumnos gitanos, ¿no? Que al final, bueno, pues hay diferencias significativas, ¿no? Pero básicamente no somos una minoría. Lo que, en mi opinión, pienso que la gente se considera católica, pero no es practicante. De hecho, yo veo mucha gente, pues, que va Mm, con símbolos, ¿no? Como la cruz, pues con camisetas de Jesús y luego no van a clase de religión, por ejemplo, ¿no? Pero ya. creo Y que es no muy, somos minoría. y es común en esta, vale, es común en esta edad que, digamos que ellos o algunos de ellos dicen que creen en Dios y sin embargo luego no rezan, no practican, no hacen Sí, nada. Entonces, eso es. Sí, ellos al final, pues efectivamente, como muy bien comentas, pues no son practicantes, muchos de ellos, otros sí, ¿eh? También se ha dado el caso que he visto alumnos pues que no vienen a mis clases, pero les he visto por el instituto y luego les he visto ir a misa, e incluso hacer visitas al Santísimo, ¿no? Entonces, bueno, es cuanto menos llamativo, ¿no? Pero bueno, eh, es un caso que es bastante recurrente. ya. ¿Y qué porcentaje más o menos tienes así en media en los sitios donde estás dando de gente que va a esta clase de religión frente, me imagino que es muy variable, ¿no? Frente a los que no van. Pues mira, desgraciadamente, Luis, te puedo asegurar que estoy en el instituto más grande de todo Guadalajara y hay muchas clases, no digo ni una ni dos, que no viene absolutamente nadie. Otras clases vienen una o dos personas. Entonces, al final también es muy complicado para los chicos. De hecho, he tenido alumnos que el año pasado vinieron conmigo a clase. Creo que la experiencia fue buena y este año no han venido. A ver, hay que hacer autocrítica. Yo pienso que como profesor tengo que hacer una autocrítica también y valorar y ver realmente qué es lo que he hecho mal, porque yo no soy perfecto, ¿no? Entonces hago muchas cosas mal, pero no pienso, por lo que me han comentado ellos, es un tema más social. Es decir, cuando tú eres el único Mm, o de los dos únicos de una clase que vas a esa optativa, al final eres el señalado, ¿no? Es una pena, pero ya. es así, ¿no? Entonces, al final, este tipo de alumno necesita integrarse en el grupo, necesita ser parte. Entonces, yo pues he tenido padres que me han dicho, no, es que si va a tus clases, como va él solo, se aísla.
Digo, bueno, se aísla. Ya. Entonces, al final es un tema social, desgraciadamente. Y grupal en estas edades de la adolescencia, ¿no? La Sí, manada ahí sí, funciona un poco también. eso es, eso es. ¿Realmente tú piensas que, para podérselo contar a los chicos, a lo mejor en algún Sí, momento tal, que lo valiente, lo novedoso, lo arriesgado, lo guay, por así decirlo, es precisamente ir a la clase de religión? es lo innovador, efectivamente es lo innovador. ¿Qué pasa? Pues también se da el agravante que yo, pues al final yo compito de alguna manera con el resto de las asignaturas optativas, ¿no? Entonces hay asignaturas optativas, pues claro, yo entiendo que a un chico de 12 13 años, entre juego libre en el patio, jugar al fútbol con tus amigos o quedarte en clase de religión, pues al final llama más la atención ir al patio, ¿no? O entre cómics o cine o religión. Entonces al final, pues claro, son bastantes las dificultades que nos encontramos los profesores de religión en los centros públicos. Y esto tú piensas que quizá puede ser un poco estrategia del propio sistema, sin intentar pensar mal. Bueno, al final es cierto que cuando hay un refrán, ¿no? Los proverbios españoles, ¿no? Que son muy, muy sabios, ¿no? Dice blanco y en botella, ¿no? Pero sí, realmente hay un poquito pues un poco se dan todas esas circunstancias, ¿no? Que, bueno, hay gente que ya religión, pues no le da la oportunidad de conocerlo y luego, pues eso, que hay alternativas que yo entiendo que a los chavales les puede llamar más la atención, claro. Mm. ¿Y tú qué estrategias utilizas en clase para motivarlos? Bueno, pues al final las estrategias yo pienso que es ganarte a los chicos. Al final es, pues procuro, pues no sé, conectar la materia sobre todo con su vida diaria, ¿no? O sea, les muestro que la fe no es algo del pasado, sino algo que toca pues sus preguntas, sus problemas, sus sueños. Es usar mucho el diálogo, el trabajo en grupo, reflexión personal. Hay que motivarles, mostrarles lo que aprendemos que tiene que ver con ellos. Yo pienso que al final ellos tienen que llevarse algo. O sea, pero también lo pienso porque yo también soy estudiante. Entonces, una clase tiene que dejarte un pozo y la clase de religión tiene que dejar un pozo, ¿no? Y si tú vas sin hacer los deberes, es decir, tú llevas o pretendes llevar un libro y seguir el libro, pues mal vas, ¿no? Al final tienes que ganarte a los alumnos y eso no significa que valga todo, sino que tienes que hacer clases, en mi opinión, mi humilde opinión, y yo de esto, pues bueno, pues tengo que mucho que aprender, pero tienes que hacer clases de un tema muy interesante que les gusta a los chicos y ya el formato en que les presentas ese tema. O sea, si por ejemplo hablas, pues, no sé, sobre el más allá, por ejemplo, ¿no? Pues tienes que buscar un vídeo o un contenido que sea interesante para ellos y eso, pues que sea un topic, ¿no? Como dirían los ingleses, un tema muy interesante y luego un formato que sea interesante, que les llame la atención, ¿no? O sea, hay que, en mi punto de vista, innovar para educar desde el asombro, pienso que es la clave, en mi Ah. opinión, ¿eh? Y les haces participar mucho, participan mucho. Bueno, a ver, al final hay gente que participa más y gente que participa menos, como todo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, pero bueno, les doy la oportunidad y también te digo, eh, cada instituto es una manera y cada curso es de una forma determinada y hay clases que son más abiertos y quieren más diálogo, otros son muy, muy introvertidos y, por favor, yo no quiero hablar en público porque siento vergüenza. Entonces, pues hay que acoplar también la clase a cada grupo. O sea, no vale decir, bueno, pues para cuarto de la ESO de los otros institutos a los que doy clase, este es el temario. No, no, es que eso no vale. Es que para qué clase en concreto, ¿cuál es el rol del alumno? ¿Es un alumno extrovertido, introvertido? Hay muchos alumnos, hay pocos, saben mucho, saben poco, no saben nada. Entonces, al final, hay que acoplar a cada clase en concreto una metodología específica o tienes que hacer una didáctica que te lo va a dar el día a día. El bagaje profesional es el que te lo va marcando, ¿no? Y lo que te ven a ti o tus propias actitudes, tanto en clase como quizá fuera que te puedan ver, Claro, etcétera, ¿crees eso que es. esto cuenta más o lo que sale por tu boca? O Yo pienso que ambas. los... A ver, yo realmente yo vivo en Guadalajara, doy clase en Guadalajara y tampoco les veo mucho. Algunos sí, algunos me dicen, no, profe, te vi cuando ibas a llevar a entrenar a tu hijo, o te vi en la feria, pero yo creo que sobre todo es lo que se llevan de la clase, ¿no? O sea, la Me clase les refería a tiene que lo que te ve, aportar. sí, me refería a lo que te ven en el propio centro de enseñanza, Eso es, sí, no sí. sé. Claro, o sea, por ejemplo, también hay situaciones en las que, pero fíjate, es que me viene a colación y es muy interesante, Luis, que lo digas.
El otro día fui a sustituir a un cuarto de la ESO, que claro, vas a sustituir y ahí hay todo tipo de alumnado, ¿no? Musulmanes, pues gente que no va a tu clase y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos hablando de una particularidad, pues que, y yo ya, bueno, pues una cosa de otra asignatura, de educación física. Bueno, pues que ellos estaban muy enfadados, me estaban contando que yo ahí solamente daba a una o a dos personas en toda la clase. Ojo, muy significativo. De toda esa clase solo conocía a una o dos personas que iban a mi clase. Y claro, yo cuando empecé a hablar con ellos, y claro, pues en plan de, pues, pues fíjate, pues yo en mis tiempos, no sé qué, cuando dábamos educación física, salíamos al patio, hacíamos tal, pues estaban enfadados porque tenían que aprenderse un temario para educación física y no les parecía justo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pasó que conecté con ellos, ¿no? En ese aspecto y dije, bueno, pues es verdad que hemos tenido una conexión. Y los chicos, claro, profe, es que tú nos entiendes, claro, es que ves, tú también lo ves como nosotros. No era por darle la razón, sino que simplemente opinaba como ellos. Y ya me dijeron varios, ay, profe, pues, jo, qué bien te explicas, tal, no sé qué. Me dice, ¿qué asignatura das? Y dije, pues yo la mejor religión. Y vi, y esto es verídico, una cara de decepción. Buah. Desde ese Ah, momento perdí toda la atracción para ellos. Porque es verdad que muchas veces pues vienen con una mentalidad de que todo lo que es religión ya huele a tufillo, ¿no? Entonces, ese es el estigma con el cual luchamos, sí. desgraciadamente. Y esa es la opinión generalizada entre los Mm. adolescentes y jóvenes, que la religión no, ¿por qué no? Claro, pero es lo que te digo, yo creo que falta mucha conexión con ellos y porque luego ya tienen unos agravantes muy fuertes y unos estigmas hacia la religión y se piensan que venir a religión es aquí a venir a rezar el rosario, que les vamos a, pues en fin, no sé, a meter cosas en la cabeza y en fin, es un poco la falsa, ¿no? Idea que tienen, desgraciadamente. Entonces notas que los jóvenes de hoy en día están más alejados de la religión o de la religión católica, de la religión en general, que los de hace 10, 20, 30 años. Absolutamente, ya no eso, Luis. Mira, yo tengo un hijo de 9 años y bueno, pues mi hijo va a un colegio concertado y no es que mi hijo sea brillante. O sea, sinceramente saca buenas notas porque al final su madre que es profesora en primaria y yo pues dedicamos tiempo a que el niño pues salga adelante y no es tonto, ¿no? Pero te puedo asegurar y sin lugar de dudas que mi hijo ha hecho la comunión este año, ¿vale? Ahora va a perseverancia, es decir, ese paso que hay después de la comunión y antes de la confirmación, te puedo asegurar que mi hijo sabe mucho más, muchísimo más que alumnos de primero de bachillerato. Y no porque mi hijo sea especialmente inteligente. Ojo, creo que cualquier alumno de ese colegio donde va mi hijo, que esté en esas mismas circunstancias, sabría más. O sea, no saben nada. Es una pena, pero no tienen ni idea de nada. De que no tengan el sentimiento interior, que a lo mejor sin tener el conocimiento, lo que es la base teórica de la religión, a lo mejor es difícil tenerlo o no. Bueno, pero en principio vamos a pensar que sí, no tienen ni lo uno ni lo otro. ¿Tú piensas en Nada, general? sí, no saben. Tú les dices, a ver, ¿qué sabéis quién es Dios? O sea, no saben que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No saben la importancia de la Virgen María. No son capaces de poner en contexto a Jesús. Ya no hablamos de bienaventuranzas o no saben ni cuántos mandamientos hay. O sea, no se saben nada. O sea, tienen una fe de niño pequeño, pero ni de 9 años, ya te digo. O sea, no sabe, cualquier niño que ha hecho la comunión tiene más conocimiento pero ya no de Dios, sino de la religión, de cualquier cosa que ellos. Y es lo que me estoy encontrando. Y aparte con una visión negativa, decías anteriormente. Algunos sí, pero porque también a lo mejor han tenido experiencias, hay que ser críticos y no todos han tenido buenas experiencias. Entonces, Ujú. pienso que, bueno, pues sí, que las clases de religión, no porque sean optativas, deben prepararse menos. Pienso que al contrario. Muchos profesores, pues bueno, pues al final yo pienso que no es lo mismo la metodología de unos que de otros, ¿no? Entonces tenemos que innovar mucho, tenemos que hacérselo muy accesible, muy a su lenguaje. Y entonces, claro, si los chicos ven que no es atractivo, pues lógicamente te van a descartar. Eso es evidente. Occidente o la parte de abajo de la población de Occidente, los más jóvenes, o todo Occidente en general, o la población en general occidental, española, francesa, italiana, etcétera. España, directamente te pregunto, está muy secularizada hoy en día. Sí, muchísimo. Mm. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Por qué piensas tú? ¿Cómo Bueno, ha sido el proceso? pues mira, yo creo que el proceso, los principales culpables es mi generación, ¿no? Yo tengo Ujú. 48 años y yo me he dado cuenta de que yo tengo muchos amigos que, bueno, pues han tenido
pues una educación cristiana, que muchos de ellos han estado en colegios como los salesianos, los maristas, y estos mismos chicos, que no son mala gente, pero son los mismos que no han dejado que sus hijos se acerquen a la religión, ¿vale? Entonces, somos la generación que queremos, algunos, que no acercar a Dios a nuestros hijos, ¿no? Para mí ese es un error garrafal, ¿no? A ver, yo entiendo a mi hijo, insisto, que tiene 9 años, pues que a veces no le apetezca ir a misa, sobre todo cuando las misas, pues a lo mejor son impartidas por personas mayores, que es la misa más, pues bueno, pues ya lo que es una misa más clásica, ¿no? ¿No? De un rito más, pues que no conecta tanto. Entonces, pero es verdad que es nuestra generación, Luis, la que ha dejado, la que ha alejado a sus hijos de Dios. Y para mí eso es súper grave, con consecuencias terribles, tanto en esta vida como en la otra, claro. Claro. Y a cambio, qué les estamos ofreciendo? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué tienen a cambio? Cosas, tienen zapatillas, tienen móvil, tienen marcas, pero también les estamos dando, desgraciadamente muchas veces, hogares desestructurados, les estamos dando una falta de sentido de la vida. Cada vez alumnos más deprimidos, me encuentro gente que no es capaz de gestionar el estrés, gente que no ve un sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo intento fomentar toda esa parte espiritual, es lo que es mi objetivo, el decirles, oye, que aparte de lo material está lo inmaterial, ¿no? Aparte del cuerpo está el alma, ¿no? Pero es verdad que son como muy científicos, ¿no? Porque claro, es al final el discurso hecho, ¿no? Pero a mí dame datos, ¿no? Necesitan el planteamiento científico cartesiano, ¿no? De necesito empírico, de dame todos. Entonces, al final, claro, o sea, al final en gente, pero si son abiertos de mente, pues al final, lógicamente, pues van a intentar entender, ¿no? Pero es verdad que les hemos quitado a Dios, ¿no? De sus vidas y es garrafal el problema. A Dios también se llega por la razón, ¿verdad? A lo mejor no del todo, pero sí en una parte importante. Eso decía Santo Tomás, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso igual, ¿no? Pero claro, es verdad que nosotros pues ya estamos, o deberíamos, ¿no? Estar experimentados en la vida y tenemos más recursos, ¿no? Pero es a un chico de 12, 13, 14, 15 años, pues que tanto tienes, tanto vales, que solo existe lo que se ve, pues es más complicado, ¿no? Al final, pues hacerles creer, ¿no? O sea, que entiendan, ¿no? Que Dios existe, ¿no? O sea, hay que utilizar estrategias, sí. También hay satisfacciones, ¿verdad? Sí, ¿Dónde están mucha, esas mucha, mucha. satisfacciones? Las ¿Cuál, por ejemplo? satisfacciones, pues las satisfacciones al final son ver cómo los chicos se acercan a Dios, ¿no? El ver cómo te cuentan cosas, ¿no? Estaba pensando en un chico, no voy a decir su nombre, lógicamente, pues como que te cuenta, es que claro, es que hay experiencias muy duras, Luis. Hay gente, hay chicos que les están en unas realidades que son muy difíciles. Este me decía, pues bueno, pues que hacía 5 años que no hablaba con su madre, ¿no? Habíamos estado viendo pues una película, pero al final una película sobre Jesús, pues para que conozcan a Jesús, cómo eran los apóstoles, ¿no? Y el famoso beso de Judas, ¿no? En el Huerto de los Olivos, ¿no? Y decía, profe, a mí me hicieron el beso de Judas, ¿no? Y luego te cuenta, pues, que su madre le dio un beso de despedida, pero se alejó de él. Entonces, claro, son realidades muy, muy complejas, muy duras, Ujú. y es muy complicado lo que hay por ahí, sí. ¿Cómo logras hacerte con el grupo y a la vez intentar tratar a la individualidad de cada uno de ellos? Pues esa es buena. Pues a ver, al final hay que leer cada clase. Es decir, lo que te comento, tengo clases que hay 27 alumnos, en primeros de la ESO, y tengo clases que somos 5. Entonces, a ver, al final es verdad que los chicos eligen y los chicos, eh, pues tenemos que darles esas herramientas. Yo lo veo que, pues estaba pensando en una alumna de primero de bachillerato, fíjate, son gente ya casi, casi adulta, casi, casi ya mayor de edad, ¿no? Y está sola y se me pone, porque claro, va ella sola de su clase, ¿no? A lo mejor ella no quiere ni venir, Mm. pero a lo mejor los padres le han apuntado, o a lo mejor sí que tiene esa inquietud, no lo sé. Pero claro, yo noto cómo le cuesta acercarse, porque al final, claro, es juntarte, si eres un poco introvertido, es juntarte con gente de otras clases que no conoces de nada, que solo coincides en esa hora. Entonces, claro, o sea, y luego tienes otros grupos, por ejemplo, también me pasa en el otro instituto, que los de cuarto de la ESO les gustó la clase, encajé muy bien con ellos, y han invitado a otros amigos que no vinieron el año pasado a venir. Que a mí al principio me pareció fenomenal, pero claro, me he dado cuenta que son bastante díscolos, ¿no? Vienen a la jarana, vienen un poco a la fiesta, entonces ahí hay que ser un poquito más, pues eso, ¿no?
respetando, ¿no? Su diversidad y tal, decir, oye, mirad chicos, aquí venimos a lo que venimos. Yo entiendo que os sentéis con quien queráis, pero es lo que te digo, hay que acoplar, ¿no? Cada clase es diferente. No es lo mismo un primero de la ESO de un instituto en concreto que un primero de la ESO del otro instituto o un primero de bachillerato. Hay que hacer un poco un encaje de bolillos, hacer cada clase específica a cada grupo. Muy bien. ¿Y tú crees que seguirá siendo relevante la religión para las próximas generaciones? Pues bueno, yo pienso que los que saben más que yo sobre este tema creen que estamos en un cambio de ciclo y que, bueno, pues igual que pasó, ¿no? Con la caída del Imperio Romano, ¿no? Pues al final Europa pues está cambiando, ¿no? Tenemos una sociedad muy plural y bueno, pues al final la religión yo pienso que va a haber un efecto rebote, siempre lo ha habido, ¿no? En la sociedad, incluso ya no solo en Europa, en España, ¿no? Antes de la guerra, después de la guerra, en momentos concretos de la historia, ¿no? Entonces yo pienso que va a haber un efecto rebote y que la religión volverá a ser importante. Yo creo que estamos en el colapso total de la civilización, como no es por ser negativo, pero así lo entiendo yo, de valores, de principios, de identidad, ¿no? Del individuo, del ser humano, y que la religión es la salida. O sea, yo no encuentro una mejor opción, la verdad. Y esto tú crees, aunque el futuro no lo conocemos ninguno, ¿verdad? El don de profecía no lo tenemos. ¿Crees que va a haber algún aldabonazo en forma de algún suceso realmente llamativo, grave, etcétera? Pues a ver, como decía el Papa Francisco, no es que no se vaya a dar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sino que es negativo, pero es decir, ya está por fases, ¿no? Es decir, y al final, pues a ver, el ser humano, al final, cuando quitas a Dios de la variable, es la ley del más fuerte contra el más débil, contra el más débil, como bien sabes, ¿no? Entonces yo se lo digo esto mucho a los alumnos, ¿no? ¿Qué pasa con Rusia, con Ucrania, ¿no? Israel, Palestina y tantos conatos de guerra que hay, ¿no? Al final es quitas a Dios de la variable, pues ¿qué te queda? Pues el que tiene más armas es el que gana, ¿no? O sea, al final vale todo, ¿no? Es así. ¿Guerras latentes o guerras reales? Pues yo creo que ambas, ¿no? O sea, al final simplemente se trata de, si no hay eh, una noción de lo que es correcto o incorrecto, es muy curioso. Es un mal, ¿no? Es legal, ¿no? Hay un derecho, ¿no? El derecho a abortar, ¿no? En lo público y gratis. Pero bueno, no porque sea legal es ético, ¿no? Pues al final las guerras pasa igual, ¿no? Vemos como Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, ¿no? Al final ¿qué es correcto de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Ya. Bueno, eh, hemos tratado todo un poco más ligero, más Sí. intensamente. No sé si te gustaría añadir algo más que no hayamos tratado en cuanto a tu experiencia como profesor o temas Bueno, adyacentes. hemos hablado de la satisfacción, quizás, pues bueno, pues al final el mayor reto, ¿no? Pero al final todos tenemos retos, ¿no? En todos los trabajos, pues yo antes de ser profesor he trabajado pues en la empresa privada y bueno, pues todo el mundo ha tenido distintos trabajos, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto, ¿no? Que podría encontrarse un profesor, ¿no? Pues el mayor reto es la indiferencia de muchos jóvenes, ¿no? Que creen que la religión no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero bueno, precisamente yo creo que ahí está lo bonito, ¿no? No sé, mostrarles poco a poco que si se les toca, ¿no? Que tienen algo que decirles, que tenemos algo que decirles a su vida como profesores y que tenemos respuestas que darles, ¿no? O sea, yo pienso que no se trata de transmitir conocimiento, sino ser ejemplo, ¿no? Lo que tú decías antes, que te vean y que al final, qué es lo que yo quiero? Por lo que quieren todo el mundo, ¿no? Que me vean a mí y que vean, pues, simplemente un soldadito de Jesús, una Ujú. persona que sigue un mal ejemplo de Jesús, ¿no? O sea, alguien que intenta, pues, ser un brazo de Jesús, ¿no? Dentro de las opciones que tenemos, ¿no? Ya. Bueno, pues Marcos, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muy Muchísimas bien. gracias por haber estado hoy Nada, a con ti. nosotros y espero que te vaya y te siga yendo lo mejor posible. Pues nada, a ti muchas gracias, como siempre. Y bueno, pues cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Muchísimas gracias, Marcos.